Om Namah Shivaya, buenos días. Vamos a continuar leyendo El alimento, dádiva divina, de Isaac Volpin. Capítulo número 1, el aspecto biológico del vegetarianismo, parte 2. Una alimentación equilibrada. En cuanto a la pregunta sobre si existe actualmente una alimentación equilibrada y posible de adecuar a cada caso particular, diremos que sí, la vegetariana en general, y, de ser posible, total o parcialmente lacto-vegetariana e incluso la lacto-ovo-vegetariana, que es más completa. Tendríamos todos los aminoácidos esenciales, los glúcidos, los aceites y la totalidad de vitaminas y minerales necesarios. Y lo que no es menos importante, todos en estado de plena biodisponibilidad. Solo sería necesario combinar adecuadamente los cereales, las legumbres, las hortalizas, las frutas, semillas y frutos secos, incluyendo entre ellos amaranto, quinoa, soja y sus derivados, principalmente soja texturizada y tofu, lentejas, porotos, garbanzos, sésamo, ajonjolí, maní y semillas de girasol. Y no olvidemos agregar también germen de trigo, levadura de cerveza, algunas algas marinas, azúcar integral de caña, mascabo, miel, polen, lecitina de soja, aceite de oliva y en especial semillas y aceite de chía. Ejemplo de ideas cerradas sobre la alimentación. A modo de ejemplo de lo que es una alimentación errada, haremos aquí una breve mención al hecho de que en algún momento se ha hablado de un redescubrimiento de la dieta original de un homínido, según postulan algunos estudiosos, precursor del ser humano, con una pretendida antigüedad de unos 2.500 millones de años y perdurando hasta hace aproximadamente 10.000 años, es decir, el fin del período paleolítico y el comienzo de la agricultura y la actividad pastoril. La mencionada dieta, según afirman algunos, consistía en carne de animales salvajes, peces de ríos y mariscos costeros, acompañado por algunas semillas, hierbas y frutas silvestres. Aunque parezca extraño, actualmente existen algunos seguidores de esta dieta que dicen rechazar cereales, semillas, verduras y frutas cultivadas, además de lácteos, alimentándose casi exclusivamente de carnes y algunos vegetales. Muchos especialistas, tanto antropólogos como biólogos y médicos, manifiestan que no solo no hay prueba de que esta haya sido la dieta normal de los precursores del ser humano y luego de este mismo, sino que la misma es muy desequilibrada y en periodos más o menos cortos, según sea la persona, produce varios problemas, tales como arteriosclerosis, trombos, alteraciones del aparato digestivo en general, incluyendo hígado, vesícula biliar, estómago, intestinos y colon irritable, problemas en el sistema urinario, alteraciones en la fórmula sanguínea y otros desequilibrios. Con respecto a lo anterior, parece apropiado recordar aquí que en el último millón de años nuestro planeta sufrió 4 períodos glaciales, cada uno con una duración de 50.000 a 100.000 años, con sus correspondientes períodos interglaciales templados e incluso cálidos y también prolongados. La cuarta y más reciente glaciación alcanzó su máxima extensión hace unos 18.000 años,
Comenzó su retirada hace unos 10.000 años y hace unos 5.000 años los hielos alcanzaron su extensión actual, pero el retroceso continúa, ahora más rápidamente. Así, tras esas varias glaciaciones y sobre todo con el advenimiento de la última edad glacial, y el consecuente desequilibrio ecológico que produjo, el ser humano se vio privado de la mayoría de los alimentos vegetales que constituían su dieta natural. Entonces, su dieta fundamentalmente vegetariana se vio forzada a un cambio radical debido a las condiciones climáticas tremendamente adversas y circunstancialmente basó su alimentación en la caza y la pesca. Recordemos lo explicado más arriba respecto del plan divino que nos preparó para poder ser omnívoros y así tener chances de sobrevivir. Cuando el clima se fue tornando más benigno, el ser humano debería haber regresado a las fuentes naturales de su dieta, pero solo lo hizo parcialmente, en mayor o menor grado, según los diversos grupos humanos. Lo que ocurrió, y aún ocurre, es que resulta muy difícil recuperar el equilibrio natural cuando éste se pierde. Pero recordemos lo escrito más arriba. Hace más de 5.000 años que terminó la emergencia climático-alimentaria. El consumo de carnes siempre es nocivo. Debo referirme ahora a un aspecto de la alimentación aún más importante que el biológico, sobre todo para quien se halla en un sendero espiritual. El alimento cárnico está impregnado de sufrimiento y muerte. Desde el comienzo de la vida de todo animal destinado al consumo humano, hay sufrimiento de aves, conejos y otros animalitos, maltrato y transporte en condiciones muy sufridas a un lugar saturado de dolor. Los animales mayores son tratados con hormonas, antibióticos, tranquilizantes y alimentación e iluminación forzadas para el crecimiento y engorde acelerados, lo que altera su equilibrio físico y emocional, acordándoles la vida a todos en general. El mismo sufrimiento ocurre al pez al ser sacado del agua, estertores por ahogo. Así, no solo los antibióticos, las hormonas y los tranquilizantes, sino también el miedo y el dolor pasan a ser partes asimilables del alimento cárnico. Agreguemos que el uso indiscriminado de antibióticos en general y su dosificación en manos de personas poco idóneas ya está provocando la aparición de bacterias superresistentes a los mismos. Sin embargo, lamentablemente, muchos médicos y dietistas, haciendo caso omiso de la demostrada toxicidad general para todo el organismo, nos dicen que siempre es bueno consumir un poco de carne y pescado, sobre todo para los niños pequeños. Recordemos que nuestra sangre alterada por materiales nocivos alimenta hasta la más pequeña célula del organismo. Esto nos recuerda que en la antigüedad reyes y personajes políticos consumían cantidades cada vez mayores de ciertos venenos para que su organismo fuera tolerando dosis normalmente mortales. Y aún así la intoxicación crónica de que los enfermaba y llevaba inexorablemente a la muerte. Del mismo modo, consumir carne desde pequeños permite cierto grado de tolerancia aparente a sus consecuencias. Este acostumbramiento altera nuestro sistema de prevención defensiva, o sea, el rechazo, sensación de náuseas, que provoca la carne en los sentidos del gusto y del olfato, aunque se la enmascare con los más diversos condimentos. Por ello, gran cantidad de bebés y niños pequeños rechazan la carne que se les presenta como primer alimento y muchos, hasta años después, prosiguen mostrando síntomas de náuseas, síntomas que aparenta, remarco,
pero que no nos libera de las consecuencias sobre el deterioro de la salud del organismo en general. Esto es similar a considerar como recreativas ciertas sustancias tóxicas naturales o artificiales, por ejemplo, marihuana, cocaína, etc., que alteran nuestro cerebro y desde allí la mente y la psiquis. El cuerpo se acostumbra a su consumo, aumentando la tolerancia a dosis cada vez mayores, pese a estar probado irrefutablemente la destrucción de neuronas y otros daños irreparables en el organismo, riñones, hígado, material genético, etc. Esto también incluye al alcohol. Daremos otro ejemplo, el tabaquismo. Todos sabemos por experiencia propia o muy cercana y también por la gran cantidad de información publicada que fumar es perjudicial para la salud del que fuma y para los terceros pasivos, pese a lo cual mucha gente fuma por hábito y por gusto. De igual modo sucede con el que come carne, que lo hace también por hábito y por gusto adquirido, con la diferencia de que por falta de información no relaciona el consumo de carnes con el deterioro de su salud. Otra diferencia, el desafortunado fumador que comienza a luchar contra su vicio sufre el síndrome de abstinencia por la ausencia de nicotina y otras sustancias tóxicas en su organismo. Pero si persevera, triunfará. En quienes consumen carnes no se presenta este síndrome de abstinencia, pues su organismo no pide el tóxico, sino que, por el contrario, se siente liberado desde los primeros días y recupera su bienestar emocional y físico. Digámoslo claramente, consumir carnes es un vicio, quizás el peor de todos, pues perjudica a otros seres, los animales, que tienen tanto derecho a la vida como nosotros. Si no puede vencer este vicio de inmediato, hágalo poco a poco, hasta triunfar sobre él. El más largo de los caminos comienza con el primer paso. Om Namah Shivaya.